Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje. Cada juego es una lección. Cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Si eres tan gentil de venir con nosotros acá, Betty también bienvenidos. Ricardo tendrá la predicación de la palabra en esta mañana y es un gusto tenerle con nosotros nuevamente. Gracias, Señor. Gracias. Muy bien. Buenos días. Ahora sí, muy bien. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Palabra de Dios. Pues es un gran gusto estar con ustedes otra vez después de muchos años y es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú has abierto la puerta de la salvación para todos nosotros y pedimos que tú nos hables a través de tu palabra hoy, en tu gran nombre. Amén. Bueno, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy? El Día de la Reforma. Exacto. Sabía que alguien sabía. Y esta fecha es el aniversario de qué evento histórico específico. El día en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio en el pueblo de Wittenberg, en Alemania. Esto pasó hace más de 500 años. En el 31 de octubre de 1517, hace muchos años. A ver, podemos pasar al siguiente. Sí, ahí está la puerta ahora, pero pues no es la puerta porque se quemó la iglesia. Pero es muy elegante la que tienen ahora para los turistas. ¿Y cuál es el significado de ese evento? Martín Lutero con este acto estaba anunciando la fundación de la iglesia evangélica o la ruptura definitiva con la iglesia católica. No, al contrario. En ese momento, Martín Lutero se consideraba un buen católico y nunca pensaba que saldría de la iglesia católica. Él clavó esas 95 tesis con el propósito de quejarse contra algunos terribles abusos en la Iglesia Católica. Abusos que en su mayoría fueron eliminados pocos años después por la misma Iglesia Católica. Pero algo que le motivó a enfrentarse a estos abusos fue algo muy importante que había pasado en su vida personal, unos pocos años antes de esto. Él había llegado a un entendimiento de la salvación por medio de la fe, a través de su estudio de la Biblia en los idiomas originales. En sus 95 tesis, él habló un poco sobre lo que había aprendido sobre la gracia de Dios y la salvación, aunque su propósito principal fue el de oponerse a los abusos que veía. Y lo que sí tenía en las tesis sobre la doctrina cristiana, Lutero no creía que fuera nada que los católicos devotos o realmente estudiados no aceptaban. Bueno, él estaba equivocado en eso, pero no se dio cuenta de esto sino después de algunos meses. Entonces él estaba metiéndose en algo un poco desconocido y problemático. Pero celebramos esta fecha porque el acto de clavar esas tesis en aquella puerta desencadenó una serie de eventos que obligaron a Martín Lutero a examinar en detalle todas las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica a la luz de la palabra de Dios, que es algo que nosotros tenemos que hacer siempre. Y después de pocos años, esto llevó inevitablemente a una ruptura definitiva con la Iglesia Católica y el establecimiento de la Iglesia Evangélica Protestante. Pero es interesante que eso de ninguna manera había sido el propósito de Lutero. En ese momento le parecía algo terrible
romper la túnica sin costura de Jesucristo, que era una metáfora que muchos usaban en esa época para la iglesia universal, es decir, la iglesia católica. ¿Saben qué significa la palabra católico? Significa universal, significa que abarca todo. Pero al fin, él no vio otra alternativa, si quería ser fiel a Dios y a su palabra. A ver, ¿quién fue este Martín Lutero? No fue una persona de tendencias rebeldes, al contrario, era un buen católico que trató de seguir con todo lo que podía las enseñanzas de la iglesia. Él fue el hijo de una familia pobre, nacido en el año 1483 en Eisleben, en el oriente de Alemania. Su padre trabajó en las minas, pero su padre logró mejorar su situación y después de algunos años, él llegó a ser dueño de varias fundiciones y así pudo enviar a su hijo Martín a la Universidad de Erfurt. Y Martín estudió 4 años y recibió su título de maestría o magister en 1505. Entonces pensaba estudiar Derecho, como también era el deseo de su papá. Igual como ahora, era una carrera muy buena para ganar dinero, ¿no? Pero, entonces, ocurrió una crisis en su vida. Mientras estaba caminando un día en el campo, surgió una tormenta terrible y le pegó un rayo que le tiró al suelo y casi lo mata. Tratando de levantarse, él gritó con terror: «Santa Ana, ayúdame. Seré un monje». Le pareció un mensaje de Dios que tenía que obedecer. Y así lo hizo. Después de unas 2 semanas entró en el monasterio de los agustinianos en Erfurt, en la misma ciudad donde estaba la universidad. Y sus amigos no lo podían creer, y su papá no estuvo nada de contento. Externamente todo le va bien. Hace su profesión como monje, es ordenado como sacerdote, muestra capacidad como profesor y llega a ser profesor universitario. Después de 7 años recibe su doctorado en teología y toma la cátedra de Biblia en la Universidad de Wittenberg, donde él hizo famoso después esa ciudad. Pero internamente las cosas no van bien. Toma muy en serio los deberes como cura y también toma muy en serio la doctrina que ha aprendido. Y la primera vez que tiene que celebrar la misa es aterrado. La cosa es que, según la doctrina católica, la hostia es literalmente el cuerpo de Jesucristo, del Dios eterno y todopoderoso. Lutero estaba profundamente consciente de que él era un miserable pecador y que de ninguna manera era digno de ser el ministro y mediador de Dios en una ceremonia tan solemne. Lutero trató de ser un buen monje, con pobreza, obediencia, ayunos, vigilias, mortificaciones y penitencias, casi hasta el punto de matarse por el maltrato de su cuerpo. Pero no alcanzó la paz. Siempre estaba tratando de compensar por sus pecados, pero nunca podía creer que había hecho lo suficiente. Y no es que fuera un terrible pecador. Al contrario, en comparación con muchos, tenía una vida ejemplar. Pero para él era un pecador terrible. Y hacía confesión en terrible detalle, pero siempre le quedaba la duda de que no había confesado todo, que siempre es el problema con ese sistema, ¿no? Y en ese caso quedaría con culpa. ¿Y cuántos siglos en el purgatorio por consecuencia?
También tomó cada oportunidad de conseguir las indulgencias de la iglesia, pero ¿era suficiente? Él no sabía. Cuando llegó a Wittenberg, llegó a estar bajo el vicario de la orden agustiniana, Johann von Staupitz, una excelente persona que se preocupaba mucho por su bienestar. Él vio los terribles sufrimientos de Lutero en cuanto a su situación espiritual. Trató de consolar a Lutero, pero nada ayudó. Al fin decidió que lo que necesitaba Lutero era un programa de estudio de la Biblia. Y en esa época la Biblia no era una parte importante de los estudios generales para la teología, que parece ridículo, pero así era. Así que Lutero no la había leído mucho. Entonces Staupitz mandó que Lutero hiciera un doctorado en Biblia y que después tomara la cátedra de Biblia en la universidad. Esto tendría que hacerse en idioma latín o en los idiomas originales de la Biblia. Pero para Lutero esto no era gran cosa, ya que en esa época todos los estudios se hacían en latín. Cualquier universitario sabía latín. Y él ya sabía bastante bien el griego. Él era muy inteligente. Un año después de recibir su doctorado, Lutero comenzó a enseñar sobre el libro de los Salmos. Y el salmo que más le impresionó fue el Salmo 22. Y era obvio que este salmo estaba hablando de Jesucristo y su muerte en la cruz. Pero lo que no entendía era lo que dijo Cristo en el primer versículo, que también vemos repetido en Mateo 27, 46. ¿Podemos pasar al siguiente? Y también en Marcos 15, 34. Lo que dijo Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo fue rechazado por los hombres, pero también fue rechazado por Dios. ¿Cómo podía Dios rechazar y abandonar a su propio Hijo, que tendría que ser el dolor más profundo que podría sentir Jesucristo? Lutero sabía que él merecía eso, pero Cristo no lo merecía. Pero Dios rechazó a su propio Hijo. ¿Cómo era posible? 2 años después de esto, Lutero comenzó a enseñar sobre el libro de Romanos. Y cuando topó con Romanos 1:17, no lo entendía. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero se preguntaba qué quería decir esa justicia de Dios. Lutero sabía que Dios era justo, pero ¿eso cómo nos ayuda? Ese es el problema. Dios es justo y requiere justicia, y por eso nos va a castigar, porque nosotros no somos justos. Y la última parte no entendía para nada. ¿Cómo es posible que el justo vivirá por la fe? De todas maneras sabía que él no era uno de esos justos. Él sí tenía fe, pero su fe no le ayudaba. El problema era que sus obras le tenían perjudicadas. Le tenían perjudicado, y ahí estaba el problema. Entonces él no entendía este versículo para nada. Y después de mucho más estudio en el libro de Romanos, Dios le abrió los ojos a Martín Lutero. Y él entendió esta cuestión de la justicia de Dios. El pasaje que leímos de Romanos 3 es uno de los más claros sobre toda esta cuestión. En este pasaje, las palabras justicia, justo y justificar, en Romanos 3,
se usan 9 veces, pero resultan algo confundidoras estas palabras porque en español y también en latín y griego, la palabra justicia significa por lo menos 2 cosas. Significa la justicia que uno puede tener por ser una persona justa, es decir, una persona que hace lo bueno y no lo malo. O puede ser la justicia que ejercen las autoridades de la ley cuando castigan el crimen. Y ese número 2 es el problema que tenemos nosotros, porque no somos justos según el número 1. ¿Cuál de estos 2 significados tiene esta palabra en Romanos 1:17 que ya vimos? Y en este pasaje en Romanos 3 que leímos al principio. ¿O es posible que hay un tercer significado además de estos 2? Pues resulta que sí hay un tercer significado que vemos en la Biblia. Y de repente en su estudio de este pasaje en Romanos 3, Lutero entendió que la justicia de Dios también es el número 3 en este cuadro. Una justicia que Dios nos regala, solo por su gracia y únicamente por nuestra fe en Jesucristo, quien tomó nuestro castigo en nuestro lugar y así nos redimió. Y esa idea de la justicia era algo en que Lutero nunca había pensado. No había entendido que estaba en la Biblia. Entonces, él sintió un increíble alivio. ¡Qué maravilla! Este fue el descubrimiento monumental que halló ese joven y sufrido Martín Lutero. Ahora, manteniendo estos 3 significados en mente, vamos a leer Romanos 3, 21 al 31 otra vez. Además de la palabra justicia y sus derivados, también vamos a ver la palabra fe y el asociado verbo creer. Y también vamos a mirar otras palabras claves como gracia, obras y ley, entre otras. Así que concéntrense y noten cada vez que ocurre el número 3 entre paréntesis, que es este tercer significado de la justicia. A ver, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este es un versículo clave de la Biblia que muchos saben a memoria. Pero ¿qué sigue después? Ese es el problema que tenemos. Pero el versículo 24 nos da el remedio, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Jesucristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, que Martín Lutero estaba tratando de hacer las obras. No podía ser por eso, pero que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él
justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, todo el mundo, los judíos y los no judíos. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien. Sí, el problema no es la ley, el problema somos nosotros, que no podemos obedecer la ley. Pero la ley es buena. Pero la solución es la justificación que Cristo hizo para nosotros. Y así fue la conversión de Martín Lutero. Él entendió que Dios nos justifica gratuitamente por el sacrificio de su Hijo en la cruz, por fe y no por nuestras obras. Y no sabemos la fecha con seguridad, pero era cerca de 1516. Y después de este momento, todo cambió para Lutero. Pero él no tuvo ningún impacto público por unos años más. Él siguió con sus estudios y con sus enseñanzas, pero otro de sus cargos era el de cura de la iglesia del palacio y del pueblo de Wittenberg. Y en esa época se practicaba un abuso flagrante en nombre de la Iglesia Católica, el de vender las indulgencias. Y las indulgencias eran dispensaciones especiales dadas por la Iglesia que supuestamente podían quitar parte o toda la culpa y castigo de los pecados de la gente. Y en esa época muchos de los gobernantes las vendían indulgencias. Y entre ellos era el mismo gobernante de Wittenberg, el duque elector Federico de Sajonia. Y él tenía una inmensa colección de reliquias, huesos, no sé qué. Y si uno venía a ver estas reliquias en los días designados y daba la contribución especificada, le podía rebajar a uno 1443 años del purgatorio. Para uno o para sus seres queridos. Imagínense. Y ese era el gobernante donde vivía Lutero. Lutero, que nunca pensaba mucho en la política, ni mucho menos en la diplomacia. Él no era diplomata para nada, sino que solo estaba lleno de su nueva fe y de gozo en su salvación. Empezó a criticar esta práctica, diciendo que primero la iglesia y el papa no tenían la capacidad de hacer eso. No podían perdonar los pecados así. Y segundo, que no había necesidad, ya que Dios nos perdona libremente todos nuestros pecados, como él acababa de descubrir en las Escrituras. Entonces él estaba muy molesto con esta práctica. Pero el duque elector se ofendió. Se entiende, ¿no? Su negocio estaba siendo criticado porque él estaba ganando bastante dinero por las indulgencias y lo estaba usando para construir un importante puente. Pero el duque no hizo nada a Lutero. Dios lo protegió. Y unos años más tarde, el mismo duque elector Federico finalmente llegó a fe en Cristo. Pero Lutero no estaba teniendo cuidado con su seguridad ni nada. Estaba predicando lo que él había descubierto en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero el año después, esto de las indulgencias llegó a un nuevo nivel de seriedad y por personas mucho más importantes que el duque Federico. El Papa León X necesitaba dinero. Él solía gastar mucho dinero en la casa deportiva, las guerras, las apuestas, los carnavales y muchas otras cosas.
Y él tenía un gasto grande y urgente al momento. Tenía que terminar de construir la nueva Basílica de San Pedro en Roma, que todavía está ahí, ¿no? Al mismo tiempo, Alberto de Brandenburgo quería ser el arzobispo de Mainz, que en español, según Wikipedia, se conoce como Maguncia. No sé si realmente la gente usa ese nombre, pero se llama Mainz en alemán. Es decir, Alberto de Brandenburgo quería ser el primate de toda Alemania. Y él decidió comprar esta dignidad del Papa. Por varias irregularidades costaría una fortuna. Y Alberto no tenía suficiente. Así que el Papa le concedió a Alberto el privilegio de vender indulgencias en Alemania por 8 años. ¡Wow! Alberto era buen negociante. Empleó a algunos buenos promotores y empezó a vender indulgencias a todo dar. Y Lutero estaba escandalizado. Esto era mucho peor de lo que hacía el duque Federico. Era hacer de la Santa Iglesia un mero negocio. Y era vender algo que ahora Lutero sabía que no tenía ningún valor. Eso de las indulgencias no valían nada. No podía soportar más. Así es que él clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, escritas en latín. Y esta es una copia publicada después en latín de esas tesis. Y también envió una copia a Alberto de Brandenburgo. Pero aparte de esto no hizo nada para publicarlas. Pero menos de 100 años antes había sido inventada la imprenta. Y algunas personas, sin avisarle a Lutero, hicieron copias de su tesis, las tradujeron al alemán, las imprimieron en cantidades y las distribuyeron libremente. ¿Saben ustedes lo que es una avalancha en la nieve? Sí. Un amigo mío casi se muere en una avalancha en el Illiniza-Sur. Él cayó 300 metros verticales dentro de la avalancha y solo por la gracia de Dios sobrevivió. Pero ¿cómo comienza una avalancha? Solo comienza con un pequeño pedazo de nieve que comienza a moverse en el lugar crítico. Y entonces se mueve la nieve alrededor y al fin toda la cuesta está corriendo hacia abajo con terrible fuerza, llevando todo en su camino. Lo que hizo Lutero ese día al clavar sus tesis fue ese pequeño pedazo de nieve que empezó a moverse. Y la avalancha fue la Reforma Evangélica Protestante. Hubo discusiones y debates. Alberto de Brandenburgo se quejó al Papa sobre este cura molestoso. El Papa trató de aplastar a Lutero, pero el debate ya había crecido demasiado. No podía simplemente silenciarlo. Hubo juicios y más debates. Cada vez Lutero se defendió usando la Biblia. Y cada vez más cosas en la doctrina que él había aprendido, que no eran conformes a la Biblia, descubrió. Esto solo le metió en más problemas. Él no se preocupaba de la política, como ya dije, pero Dios usó la política para protegerlo. De algunas maneras asombrosas. Un año después de clavar las tesis, él casi es arrestado y enviado a Roma para juicio y muerte, pero puede evitar ir a Roma en ese momento. Y 4 años después, esto no se ve muy claramente, está muy oscuro. En 1521, pero este cuadro es muy especial. Sí, si podemos apagar las luces, podría ser bueno.
En 1521, ante todos los gobernantes de Alemania y el poderoso emperador Carlos V, en la famosa dieta de Worms, le dan a Lutero la opción de retractarse o ser condenado a la muerte. Y a la izquierda, arriba, podemos ver en su trono el emperador Carlos V. Y de pie a la derecha se ve Martín Lutero vestido de monje. Y su respuesta es: aquí me planto, no puedo hacer otra cosa. Ayúdame, Dios. Y él estaba seguro que iba a morir quemado. Y esa fue la demanda de muchos, que lo quemen. Y él estaba listo para aceptarlo por su testimonio. Pero Dios le dio amigos entre los poderosos y pudo salir. Y el duque elector Federico estaba muy impresionado con lo que estaba enseñando Lutero de la Biblia y lo protegió. Y pues la historia es muy larga, cómo se escondió un tiempo y cómo Dios le ayudó. Pero así es que la Reforma tuvo su comienzo en Wittenberg, en el oriente de Alemania, y después en Sajonia, y al fin por buena parte de Europa, y ahora por todas partes del mundo, hasta el Ecuador. Y entonces Lutero tradujo por primera vez la Biblia en alemán, y al hacerlo estableció lo que es el alemán alto, es decir, el alemán oficial hasta hoy en día, sin saber que esto era lo que estaba haciendo. Y él escribió muchos himnos y estableció la tradición y el modelo para la música de la iglesia evangélica. Y después de todo esto, Lutero se casó con una monja. Sí, Dios tiene un sentido de humor. Él no pensaba casarse. La cosa es que a través de su estudio de la Biblia se dio cuenta de que todo eso del celibato de los curas y de las monjas no tenía ningún fundamento bíblico. Así que dijo a todos los curas y las monjas que podían casarse, y muchos se casaron. Entonces alguien le preguntó: ¿y usted se va a casar? Ah, no, eso no es para mí. Pero entonces hubo un grupo de monjas que habían salido del convento y querían casarse. Y Lutero se encargó de arreglar matrimonios para ellas, y todas encontraron esposos menos una. Entonces Lutero no sabía qué hacer con la última. Y al fin decidió casarse con ella él mismo. Ella se llamaba Katharina von Bora. Y el matrimonio trajo grandes cambios para Lutero. Él dijo: antes de casarme, yo no tendía la cama por un año entero. Y olía a sudor. Pero trabajaba tan duro y estaba tan cansado que me caía en la cama sin hacerme caso. Pues su esposa cambió eso. Y no solo se casó Lutero, sino que tuvo 6 hijos y dio el ejemplo en su familia de un padre y pastor cristiano que ha servido como ejemplo para toda la iglesia evangélica a través de los siglos.
Muchas gracias. Y realmente debemos agradecerle mucho a Dios por haber escogido a este simple monje y por haberlo usado para hacer tantas cosas para su reino, pero principalmente por haber aclarado la cuestión más importante de todas para nosotros, la cuestión de nuestra salvación. Y hablando de eso, para terminar, quiero hacer una pregunta muy importante a todos ustedes. Después de tantas luchas en estudiar la Biblia, Martín Lutero por fin entendió que la salvación es por la gracia de Dios, que se consigue solo por fe en Jesucristo, quien murió en la cruz para tomar el castigo en sí por los pecados nuestros. Y Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el plan de salvación. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para recibir la salvación y la vida eterna que Jesucristo compró para nosotros cuando murió en esa cruz, tenemos que creer en Él como nuestro Salvador y tenemos que recibirlo como el Señor y Rey de nuestras vidas. Eso es lo que hizo Martín Lutero cuando descubrió el regalo de la justificación gratuita de Dios. Y tú también la puedes tener. Habla conmigo o con uno de los líderes después del culto y te explicaremos cómo puedes hacer eso. Es la decisión más importante que puedas hacer en toda tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias que desde el comienzo, desde la eternidad pasada, tú ya formaste el plan para nuestra salvación y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros y a resucitar para darnos vida eterna. Y te damos gracias que a través de los siglos siempre has tenido personas que han hecho eso. Y te damos gracias por el gran papel que tuvo Martín Lutero en ayudar a tantos a descubrir esa verdad tan fundamental. Y Padre, si hay alguien aquí hoy que no te conoce, que no te ha recibido, pido que hables a su corazón y lo traigas a ti. Y Padre, te damos toda la honra y la gloria y te alabamos profundamente porque tú eres fiel en tu gran nombre.